Buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos a la Escuela Bíblica Familiar. Les agradezco, por favor, tomen sus lugares. En reverencia al Santo Dios, vamos a abrir las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. Versículo 22. Romanos, capítulo 11, versículo 22. Dice el Señor: mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Oremos. Señor Dios justo y bondadoso, permítenos a la luz de tu santa palabra recorrer esta maravillosa doctrina de la elección por gracia. Dame la capacidad para hacerme entender, para utilizar los argumentos más fuertes de las Escrituras, sin hacer hombres de paja de otras cosmovisiones, utilizando bien tu palabra, la palabra de verdad. Guárdanos del error, Señor, de la falsa enseñanza y de las herejías que pueden levantarse dentro nuestro por descuidar la autoridad de tu palabra. Concédenos de la guía de tu Santo Espíritu, que inspiró la palabra misma, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva doctrina que en el libro que estamos estudiando de Roger Smolin se denomina elección por gracia incondicional. A la luz de Romanos 11:22 vamos a ver 5 puntos. En primer lugar, vamos a ver la bondad y severidad de Dios con su pueblo. En segundo lugar, vamos a ver el pueblo de Dios como un olivo. Tercero, vamos a ver las advertencias para este pueblo. Cuarto, la cruz como símbolo de bondad y severidad. Y por último, unas consideraciones finales. En una ciudad lejana vivía un hombre de raras combinaciones. Era un famoso escultor y practicaba también las artes marciales. Es preciso mencionar que en tanto una como la otra, él era un verdadero maestro. Lastimosamente, varios de sus amigos no lo entendían. Algunos creían que para ser escultor se necesitaba ser dulce y manso. El resto pensaba que un karateca debía ser un hombre duro y violento, y le tenían miedo. Invitó entonces a todos los amigos. Él quería que ellos observaran sus dos habilidades. Antes de que los amigos llegaran a la reunión, él tomó una masa de barro y la dividió en 2 partes. Con el primer pedazo moldeó una hermosa escultura. Se trataba de un conjunto de personas, animales y flores en un gran bosque. Pintó la obra de arte y la endureció en el horno. Con el otro trozo de barro construyó un bloque sin forma y también lo cosió. Los amigos llegaron el día acordado y él decidió sacar primero la escultura. ¡Qué sensible y dulce eres! Tu obra es muy fina, exclamaron maravillados los presentes. Dijo el maestro: gracias por sus halagos, pero en realidad no solamente me dedico a la escultura. La respuesta del artista dejó perplejos a muchos de sus amigos. Se dirigió a su taller y cargó hasta el lugar donde la gente se había agrupado el gran pedazo de barro cocido, la segunda escultura. Existen otras artes que no requieren sensibilidad, dijo en voz muy profunda. Después de breves segundos,
lanzó un grito y con su mano extendida rompió de un solo golpe todo el bloque solidificado. Aquellos que asistieron se dieron cuenta de lo que este maestro intentaba comunicarles. Es verdad que él era sensible y dulce, pero también era fuerte. Es mejor que seamos su amigo. Este cuento ficticio que nos presenta Roger Smolin es una buena forma de ilustrar lo que vamos a empezar a ver en la lección por gracia incondicional. Muchos tenemos un concepto de Dios como solo amor, solo bondad. Otros creen que Dios solo es severo, duro. Y el concepto que tengamos de Dios y de nosotros impacta significativamente nuestra doctrina de la salvación. El entendimiento que tengamos de la iglesia visible e invisible es fundamental para comprender los textos en donde pareciera que los elegidos pueden perder su salvación. Romanos capítulo 11, versículo 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El apóstol Pablo entiende que nuestro Dios es bondadoso, pero también es severo. ¿Qué significa que Dios sea bondadoso? La bondad de Dios en este pasaje. Veamos la bondad de Dios en las Escrituras. Es una expresión que el apóstol Pablo utiliza de varias maneras en sus cartas. Generalmente, en la Biblia, la bondad es un sinónimo de generosidad. Dios muestra su bondad, por ejemplo, en proveer a todos alimento, vida, aliento. En la mente del apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios 2:7, Dios es bondadoso dándonos vida en Cristo y resucitándonos. Y en Romanos 2:4, el apóstol Pablo entiende la bondad de Dios como un agente que nos guía al arrepentimiento. Sin embargo, quiero citar lo que dice J.I. Packer de este pasaje en particular. La bondad a que se refería Pablo en Romanos 11:22 era la misericordia de Dios de injertar gentiles silvestres en el olivo, es decir, la comunión del pueblo del pacto. Ser parte de la iglesia, de esta comunión, es una expresión de la bondad de Dios para contigo. La severidad de Dios en el pasaje es una palabra griega que en su sentido léxico es un adjetivo. Denota la cualidad de ser áspero, cortante, duro. Es un rasgo como característico distintivo de la naturaleza de Dios, que se ve reflejada en su disposición hacia la incredulidad de su pueblo en este contexto, o hacia el pecado. Dios es severo con su pueblo en el contexto de Romanos 11, cuando su pueblo es incrédulo a sus promesas, es decir, en virtud de su verdad y santidad. Dios es cortante con el pecado, al punto de decir que el malo no habitará junto a él. Salmos 5:4. En la antigua dispensación del pacto de gracia, en la teocracia, es decir, en el Antiguo Testamento, Pentateuco, como una sombra de la realidad escatológica, de la realidad del fin de los tiempos, Dios cortaba a todo aquel que no se adhería a su ley. Porque en la realidad última del pueblo de Dios, cuando habitemos con Él, solo estará, según el Salmo 15, el que anda en integridad y hace justicia. Entonces, como nuestro personaje de la historia ficticia, Dios puede ser ambos, puesto que su bondad y su severidad están en armonía con su santidad, amor, justicia y verdad. En el contexto de Romanos 11 que leímos, estas dos cualidades de Dios son puestas en relación con su pueblo, que el apóstol Pablo describe como un olivo. Segundo punto, el pueblo de Dios como un olivo. La historia del pueblo de Israel no es diferente o antagónica a la nuestra. Su historia es nuestra historia, como ha escuchado el pastor Javier muchas veces.
La doctrina de la elección se ve tanto de manera implícita como explícita en la escogencia de una nación. ¿Por qué escoge Dios a Israel? Basado en su amor, más que en las cualidades intrínsecas de su pueblo, Deuteronomio 7. La elección de las 12 tribus, de un sacerdocio, de un reinado, de personas particulares a lo largo de la historia de la redención. Esto muestra la elección incondicional de Dios. Pero no significa que todos los que hicieron parte del pueblo de Dios eran verdadero pueblo de Dios. O en palabras del apóstol Pablo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Quiero tomar algunos puntos del pastor Doug Wilson, hablando de Romanos capítulo 11. El olivo es una figura que Dios utiliza en la Biblia para referirse a Israel. En Jeremías capítulo 11, versículo 16, dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Este olivo del que habla el apóstol Pablo ya existía en el Antiguo Testamento y continúa existiendo en el Nuevo Testamento, según Romanos capítulo 11. Ahora, surge una pregunta, ¿cómo llega alguien a estar plantado en este olivo? Dos cosas. Primero, siendo una planta natural del olivo. En Salmo 128, versículo 3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Los hijos son las plantas del olivo, el olivo son los padres. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero la segunda forma en que podemos ser parte del olivo es siendo injertados, según el versículo 19. Pues las ramas, dice Pablo, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ahora, este árbol del que está hablando el apóstol Pablo, este olivo, no es el árbol de la elección por decreto, sino el árbol de la iglesia visible. ¿Qué es la iglesia visible? En nuestra confesión de fe de Westminster, en el capítulo 25, artículo 2, dice lo siguiente. La iglesia visible, que bajo el evangelio también es católica o universal, no está confinada a un país, como lo estaba bajo la ley. Consiste de todos aquellos en todo el mundo que profesan la verdadera religión, juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Esta iglesia visible, según el apóstol Pablo, se le son dadas las mismas advertencias que la iglesia de la antigua dispensación. Veamos esto en el tercer punto. ¿Cuáles son las advertencias para este olivo? Dice el apóstol Pablo, la severidad ciertamente para con los que cayeron, versículo 22. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Las advertencias para el pueblo del Nuevo Testamento son las mismas que para el pueblo del Antiguo Testamento. Y déjenme mostrarles esto en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 9 es increíble, porque el apóstol Pablo dice, ni tentemos al Señor. En el griego es, ni tentemos al Cristo.
¿A quiénes tentaron ellos en el desierto? A Cristo. Cristo es Dios. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El versículo 11 es un paralelo a lo que estamos leyendo en Romanos 11. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Y con esto deberíamos temblar. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, ¿qué hay de la iglesia invisible? Solo la iglesia invisible permanecerá en la bondad de Dios después de ser fundidos y probados. Podrá invocar el nombre de su Dios, puesto que Él es su Dios. La Confesión de Fe de Westminster, una vez más, en el capítulo 25 dice: la Iglesia Católica o Universal, la cual es invisible, consiste en el número total de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno, bajo Cristo su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Solo la iglesia invisible permanecerá en la bondad de Dios después de ser fundidos y probados. En Zacarías, no lo busquen, capítulo 13, versículo 8 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Las 2/3 partes del pueblo de Dios serán cortadas. El término cortado en toda la escritura habla de ser sacados de la comunidad del pacto. Y dice Dios: y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y le diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Esta es la promesa del pacto de gracia a lo largo de las Escrituras. En Apocalipsis 21, cuando estemos en gloria con Cristo, dice Juan: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y todo esto es gracias a la elección de Dios, de un pueblo, de una iglesia invisible, el cual amó hasta la muerte y muerte de cruz, para sacrificarse en la persona de Jesús por ellos y resucitar para que sean justificados. Nuestro cuarto punto es el punto crucial de toda esta doctrina que vamos a estudiar de la lección: la cruz como símbolo de bondad y severidad. La persona de Cristo es la demostración de la bondad y de la severidad de Dios. Es en el Evangelio donde la justicia y la paz pueden besarse. Estas dos cualidades que se mencionan de Dios en nuestro pasaje cobran mayor significado cuando vemos la cruz. Dios en su bondad, en su generosidad, nos entregó lo más preciado, lo más precioso, lo más valioso. Si algo tiene valor, si algo tiene alguna belleza, si algo es digno de alguna adoración y loor, es Cristo. Y Él mismo fue entregado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. La severidad del juicio de Dios cayó sobre el inocente. Y es por esa bondad de Dios que debería esta mañana llevarnos al arrepentimiento y temer a este Dios que es capaz de hacer vasos de honra y de deshonra. Quiera Dios que seamos parte de su iglesia invisible, como sus elegidos, para recibir sus bondades, ser guiados al arrepentimiento y continuar ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor.
Veamos la bondad de Dios en ser parte de su iglesia visible, en gozar de sus beneficios, de la predicación, de la oración, de los sacramentos. Y también veamos la severidad de Dios, de ser apóstatas en la iglesia visible y ser parte de su juicio eterno en el infierno. Ambas cosas muestran al Dios de las Escrituras. Y hermanos, sin Cristo, la doctrina de la elección es sin sentido. Cualquier doctrina que estudiemos, justificación, depravación, elección, no podemos estudiar la verdad si no estudiamos al que es la verdad. Al estudiar la justificación estudiamos a Cristo. Al estudiar la elección estudiamos a Cristo. Es Cristo la base de toda la doctrina reformada. Y sin Cristo, todo esto se vuelve ortodoxia fría. El último punto son consideraciones finales, ya que vamos a entrar a estudiar la elección incondicional por gracia. La Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 3, acerca del decreto eterno de Dios, dice lo siguiente: la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los seres humanos, al prestar atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al rendir obediencia a ella, por la certeza de su vocación eficaz, estén seguros de su elección eterna. Así que esta doctrina, dicen los divinos de Westminster, debe ser motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Segunda de Pedro 1:10 nos manda a hacer firme nuestra elección. Y por último, el punto de todo lo que viene diciendo el apóstol Pablo es que no tenemos ninguna razón para jactarnos de ser iglesia visible del Señor, porque no sea que estemos gozando de los beneficios de su gracia común y no la eficacia de su gracia especial. Esta es una carrera dura y que dura toda nuestra vida. No bajemos la guardia, que podamos decir como el apóstol Pablo al final de sus días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dado que la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, iniciaremos estudiando la próxima semana a qué se hace referencia con los términos que utilizamos, como predestinación, preordenación, elección y reprobación, así como la importancia de esta doctrina para nuestras vidas. Pero no olvidemos el punto del apóstol Pablo. Sin Cristo, todo esto es ortodoxia fría. Y solo será más razones para ser juzgados por Dios. Amén. Oremos. Amado Señor, Dios y Padre, cuán grandioso es estudiar tu palabra, la doctrina que nos has dejado, tu verdad. Pero no permitas que nuestro corazón se desvíe de esas cosas y olvidemos que el fundamento, la base de todo esto es Cristo. Permítenos, Señor, que las palabras del apóstol Pablo nos hagan temblar, pero que también den consuelo, sabiendo que tú eres el Dios de tu pueblo, porque lo prometiste y así lo has hecho y lo harás hasta el final de los tiempos. En Cristo Jesús. Amén. 5 minutos.